Bueno, vamos a desarrollar algo que corresponde a este título y vamos a aproximarnos, o voy a tratar desde fuera, y desde fuera no como profano total, pero sí como persona que no ha estado vinculada a la resinación, a los montes resineros y a los servicios ecosistémicos que se ha venido a llamar, a los que llamábamos en la escuela en mis tiempos beneficios indirectos de los montes, y tratar de ver qué importancia les confiere esta condición de productores de servicios ecosistémicos. Bueno, esta primera está en inglés, las demás están en castellano. Vamos a detenernos un poco en esta clasificación de los servicios ecosistémicos que realizó en la evaluación del milenio, en la evaluación de los ecosistemas de la Tierra del milenio, y que a mí me parece que es bastante atinada para que nos demos cuenta, seamos conscientes de lo que nos proporcionan los bosques, lo que nos proporcionan en definitiva los ecosistemas, en este caso los ecosistemas forestales. Aquí se hace énfasis en los ecosistemas de zonas secas, ¿no? Y vemos que hay tres primeras columnas que clasifican en la provisión de servicios, bienes producidos por los ecosistemas, y ahí tenemos las materias, como la madera, la fibra, la resina y el agua dulce, ¿no? Una segunda categoría serían los servicios de regulación, que son aquellos que provienen de los procesos naturales de los ecosistemas. Y tenemos que mencionar la salvaguarda de la calidad del agua y la regulación hidrológica. Aquí estamos en una zona de pinares de llanura, pero en los pinares, en los bosques de cuencas de montaña, la regulación es fundamental, porque el recurso regulado, el recurso agua, que es utilizable directamente por el hombre, es el que es regulado, ¿no? De ahí que tengamos que hacer embalses, etcétera. Bueno, pues esa regulación es otro de los elementos fundamentales, quizás, insisto, en este caso no muy notable por la condición de pinares de llanura, pero casi siempre importantísimo en nuestro país. Bueno, la polinización, la dispersión de semillas, la regulación del clima, el clima local y el clima global a través del secuestro de carbono. De esto estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Y luego está otra columna, los servicios culturales, ¿no? Que son servicios no materiales o inmateriales de los ecosistemas, y que son posiblemente, no sé si desde el punto de vista económico, más importantes a lo mejor en nuestro país ahora mismo que cualquier otro, porque los usos recreativos, el turismo, ¿qué valor tiene el hecho de que haya un atractivo, de que los ecosistemas o los bosques tengan un atractivo para el turismo y generen ese flujo de visitantes, de interés y de mercado que ya también ha sido estudiado? Yo recuerdo que hace tiempo se me quedó muy grabado en Jaca, en Huesca, y teníamos una reunión del grupo de cuencas de montaña de la FAO, y el alcalde de Jaca nos recibió protocolariamente. Y él, pues bueno, no sabía muy bien, lógicamente, la especialidad y las personas que iban, pero sí se dio cuenta y dijo una cosa: o sea, ustedes son los que cuidan de las montañas. Llegué a esa conclusión de que se preocupan por los bosques de montaña y por la repercusión en los ríos, en los arroyos, y para nosotros es fundamental, porque la gente viene aquí a Jaca o al Pirineo, precisamente el valor más importante que tienen para nosotros esas montañas, esos bosques, es que viene la gente a visitarlos, y en términos materiales también. Bueno, la identidad cultural y la diversidad, ¿no? Aquí estamos ante un uso tradicional que no obstante está evolucionando, pero entraría dentro de ese capítulo, un uso tradicional de la resina, una cultura, una forma de vivir, de pensar, posiblemente algo de literatura asociada.
Los conocimientos indígenas en España quizás no sea lo más... Y luego los valores espirituales, estéticos e inspiracionales. Es importante, no es una cosa anecdótica, ¿no? El hecho de que algo sea valioso desde el punto de vista estético, cuánto vale, qué significa la vista de la mujer muerta desde Segovia o los bosques de Balsaín, qué significa para nosotros y para todo lo que mueve la actividad alrededor de los montes. Bueno, y finalmente abajo tenemos los servicios de soporte, ¿no? Servicios que mantienen las condiciones de vida en la tierra, ¿no? El desarrollo del suelo, su conservación y formación, la productividad, la producción primaria y el ciclo de los nutrientes. De manera que a partir de esta aproximación u otras, pues yo creo que lo que tenemos que tener muy en cuenta y quizás sistematizarlo más o tenerlo más presente es esta faceta de los bosques, de los montes y ser capaces de identificar cada uno de estos valores y de aproximarnos, por supuesto, en este caso es un feliz ejemplo escaso ejemplo de creciente promoción de la producción forestal y de un reverdecimiento, ¿no? de actividades forestales, y que eso, no nos engañemos, eso es lo que está moviendo y por eso estamos aquí. Pero alrededor de todo esto está este concepto y esta aproximación. Y estos servicios no se pagan, no es lo que algunos economistas dicen que es un fallo de mercado, ¿no? Es un servicio, un bien que se proporciona a la sociedad, pero que no tiene valoración económica y además no tiene pago. No se paga, no se retribuye. Haya aproximaciones para que esto no ocurra, pero todavía estamos muy lejos de encontrar la solución, ¿no? Y ese fallo de mercado es lo que justifica que, en el fondo, o como base, como concepto básico, lo que justifica que las políticas de la sociedad, tanto regionales, locales, internacionales, nacionales, pues presten atención a esto. Tenemos que cuidar de esto, tenemos que promover, y por eso estamos en esta tarea, que estos servicios se sigan prestando. Y cuando alguno lo perdemos, pues entonces encontramos realmente serios problemas. Bueno, luego veremos cómo esto puede conectar conceptualmente con el desarrollo de las líneas de financiación, aunque quizá parezca un poco lejano, pero no lo es tanto. Vamos a acercarnos un momento, y desde toda humildad, porque, insisto, no he estado vinculado a la resignación ni a la tierra de pinares y a los pinares en resignación. Y vamos a ver qué significa el suelo de estos pinares, cómo es, brevemente, dos pinceladas, ¿no? Tenemos más o menos, ¿no? 300.000 hectáreas de pinares resineros en Castilla y León sobre arenales, más o menos. Los suelos los hemos visto, ¿no? Nos lo han contado ayer, y son suelos arenosos con un horizonte que efectivamente uno en algunos momentos escarba y ve que en algunos sitios tiene más espesor, en otros menos, y tiene un porcentaje de arena muchas veces superior al 95% y una materia orgánica muy pequeña, ¿no? Entre 0,5 y 2%. Y el espesor medio, según tengo leído, del arenal es de entre 10 y 20 metros. Hay lugares donde, como en esa cantera, vemos en esa imagen, en los que se llega a los 40, 50 metros. Y a veces esto ocasiona problemas de regeneración del pino pinaster. Bueno, eso es un detalle que quizá, después de lo que vi ayer, haya que matizar. Bueno, este es el entorno que más cercano tenemos, y además ayer nos contaron y nos enseñaron que están ordenados por tramos periódicos, que el turno es de 100 años, que el periodo de regeneración es de 25, y que desde el punto de vista de la formación de la masa resinera tarda 45 años, hay 5 caras por 5 entalladuras, 25 años en resinación, y que la regeneración final como patrón pues son 10 años.
Y ahí tenemos las densidades, ¿no? que están entre 600, 1000 pies por hectárea, y depende de las circunstancias, pues hay que hacer 2 o 3 claras. Al principio se hacen podas también, hasta alcanzar las densidades que aquí en Castilla y León pues se supone lo que es la resinación, 350 y 200 pies por hectárea. Bueno, en definitiva, esto ¿qué es lo que nos está señalando? Es que tenemos un 50% de la masa en densidades bajas a muy bajas. Ayer también se dijo que esta estructura tenía una implicación para la seguridad frente a los incendios forestales. Vamos a ver, yo analicé para resaltar este tipo de función protectora de los montes. ¿Qué riesgo de erosión eólica puede haber en estos montes? Tenemos el Inventario Nacional de Erosión de Suelos, que hace un análisis a través de un muestreo y de modelos, modelos en definitiva, de modelos paramétricos para la erosión eólica, y analiza los factores, las áreas de deflación que puede haber, que son aquellas que la pendiente, zonas llanas y con superficies despejadas, más de 2.500 hectáreas. En el mapa eólico nacional la zona de pinares aparece como entre con el número de días con viento superior a 5 metros por segundo, que es un parámetro en el cual ya se considera que es patrón para valorar la acción erosiva del viento, que está entre 20 y 30, de manera que, desde ese punto de vista, el índice está entre 2 y 3, el máximo es 6, no habría un grave problema. Pero tenemos que el grado de erosionabilidad textural, que se basa en el tanto por ciento de arcilla, de limo y de grava que contenga el suelo, y en el porcentaje de materia orgánica, desde el punto de vista de la erosionabilidad frente al viento, pues presenta índices muy desfavorables. Son índices máximos para los suelos de tierra de pinares. Ya hemos visto que son arenales, en definitiva, ¿no? Y los índices de protección de la vegetación, pues eso es lo que hace que esto, yo no voy a decir que vaya a salir volando el suelo, ¿no? Pero no cabe duda que es lo que está protegiendo. El arbolado denso tiene un 0,7 y el arbolado claro 0,5. Y estos son el máximo, de acuerdo a estos parámetros que concede esta aproximación, son 0,7, el valor que minora la potencialidad para la erosividad del viento. Puede ser, aunque quizá no lo sea, pero el servicio ecosistémico más relevante de los pinares en resinación, vamos a tomar este ejemplo, es posiblemente la protección frente a la erosión eólica de las dunas continentales. A lo mejor esto parece una exageración o fruto de la imaginación de un forestal o de un naturalista, pero lo cierto es que desde un punto de vista objetivo tenemos ejemplos de situaciones, la conocidísima del cuenco de polvo, ¿no? Que es en los años 30 en Estados Unidos. Eran tierras agrícolas de los estados de Oklahoma, Texas, llanas, arenosas, y que fueron cultivadas. El precio de los productos agrícolas, del maíz sobre todo, pues fue bajando, se fueron incrementando las superficies de cultivo, y luego pues hubo una enorme sequía pertinaz y un abandono de esos cultivos. Y por lo siguiente fue el viento, ¿no? El viento que ocasionó pues el llamado Martes Negro, en el cual pues las tormentas de arena fueron de miles de kilómetros cuadrados, y eso ocasionó un éxodo de decenas de miles de personas. Está en la historia, y eso fue lo que motivó la creación del Servicio de Conservación de Suelos, y lo que motivó pues una migración hacia California, y que está recogida en el cine, en la literatura. Eso pasó. Yo no voy a decir que aquí vaya a pasar igual, pero quizás nosotros necesitamos reconocer estas funciones de los bosques, identificarlas, ser conscientes, y si en la medida de lo posible las podemos calibrar, valorar,
no digamos ya económicamente, pues mucho mejor. Porque estos argumentos son muy bien entendidos, aparte del argumento económico, que, insisto, aquí podemos hablar de él porque es algo productivo, lo que tenemos el ejemplo de la resina, de este brote verde, pero ese se entiende, pero muchos otros no. Y quizás a través de insistir en esto podamos ser tenidos más en cuenta. Una reflexión también en esta línea de cuál es el significado de la resignación y de cuál es y qué significa para la protección de estos montes, ¿no? Ya ayer se habló de esto, yo creo que suficientemente, ¿no? Y en el campo también lo vimos. Y cuál es la amenaza, la principal amenaza que tienen estos pinares y otros, aparte de la combustibilidad intrínseca, vamos a decir, de los pinos y del pináster en particular, y qué aporta la resignación para la prevención de los incendios forestales, ¿no? Y cuánto vale en términos monetarios esta aportación, cuánto gastan las administraciones en el esquema de protección de incendios, en los planes de protección de incendios, las administraciones. Y qué nivel de protección, de prevención se alcanza con esos planes por unidad de superficie, ¿no? Y qué nivel de protección proporciona la resignación, el ejercicio y la actividad resinera a las superficies por unidad de superficie. ¿Qué seguridad nos dota? ¿De qué seguridad nos da? ¿Y cuánto cuesta esta aportación? ¿Cuánto vale? ¿Qué eficacia tiene? Bueno, es evidente, y estamos aquí, tenemos este cartel, el otro que está ahí en otro lugar de aquí del auditorio, que estoy reproduciendo aquí ese otro, y vemos que el estado de las masas en resignación pues en realidad es un tratamiento preventivo, visto desde otro punto de vista, es un tratamiento preventivo frente a los incendios, ¿no? Pero además bastante ambicioso o drástico, diría yo. De forma que aquí yo no vengo a dar nada nuevo, ¿no? Pero yo creo que esta idea habría que, y ya ayer se habló, y habría que valorar, ¿no? Habría que valorar cuánto costaría ese servicio que están prestando la resignación, ¿no? Ya nos decía ayer Félix en el campo, y nuestra compañera, cuyo nombre me disculpo, que ayer la felicito por la organización de la visita al campo, ya nos decían que es muy difícil compaginar la campaña de protección y prevención de incendios con todas las tareas, etcétera, nos decía, y que esa actividad de los resineros en el lugar, pues para que estén todo el tiempo, si es posible, introduciendo la protección y la vigilancia, pues es algo que ya tienen más que identificado, y es un servicio que prestan fundamental, ¿no? Están defendiendo lo suyo. Nosotros estamos en un país que en los últimos 30 años ha abandonado su campo, sus bosques, se ha ido, ¿no? Y claro, por eso tenemos una repoblación natural gratuita, integrada, de más de 1 millón de hectáreas en los últimos 30 años, de acuerdo al Inventario Forestal Nacional. Y por eso la relación del hombre con los bosques ha cambiado, con el monte, no lo visita nunca o casi nunca, y cuando va pues se encuentra una estructura de masa y unas superficies abandonadas que realmente están en la raíz en una buena parte de la raíz de los incendios forestales y de la extensión de los mismos, ¿no? Y además, bueno, el ciudadano quiere a los bosques y a los montes más que nunca, los tiene más en el ciudadano, el urbanita, que es prácticamente el 90% de nuestros compatriotas, pues los tiene en su cabeza y posiblemente en su corazón, pero realmente no los visita. Y como además no tiene un beneficio directo, no identifica
esa necesidad, es algo que está bien dado, ¿no? Pues cualquier aproximación que nos lleve a poner en valor, a que de ello dependa nuestra vida, pues nuestra forma de vivir, como pasa con la resina, pues, y como pasa con los valores estéticos y con tantas cosas, pues hace que lo conservemos, ¿no? Bueno, vamos a volver un poquito al principio y vamos a volver a razonar lo que hablábamos de los servicios ecosistémicos y de las razones por las que las administraciones están prestando atención a los bosques y a su papel. De todas las posibilidades de financiación que podemos encontrarnos y que de acuerdo con el título de la presentación pues tengo que analizar, está claro que el programa de desarrollo regional, que ahora nuevo marco para 2014-2020, es la más cierta y la más importante, sobre todo viendo el panorama que tenemos actualmente presupuestario y económico. Pero no tenemos que olvidarnos que este proceso que estamos ahora en el que estamos trabajando, porque se supone que va a empezar el nuevo programa el 1 de enero de 2014, en realidad no tiene una raíz forestal, no tiene su razón de ser o su leitmotiv es agrícola. Pero no importa. ¿Por qué? Porque la agricultura de la Unión Europea está en la tercera fase, vamos a decir, ¿no? Bueno, esto es sabido por todos. Primero había que ser capaces de proveer los productos agrícolas. Europa tenía que proveer a sus ciudadanos de productos agrícolas, y eso por supuesto se ha alcanzado y se ha superado, y a veces en exceso, y ha ocasionado problemas. Esos productos agrícolas tenían que ser de calidad, esa es la segunda fase. Y bueno, pues con distintos baremos eso se ha alcanzado sobradamente, se está alcanzando cada día. Pero hay una tercera fase, que es la integración con el medio ambiente, y en eso estamos un poco lejos. Y en esa integración con el medio ambiente, en esa sostenibilidad medioambiental, es en la que los bosques y los montes tienen mucho que decir, tienen muchísimo que decir, y por tanto hay que acudir a ello. De manera que por eso en el proyecto reglamento del FEADER para el desarrollo rural se han incorporado todos estos artículos en su proyecto, en definitiva, que vemos ahí, en las inversiones para el desarrollo de zonas forestales y mejora la viabilidad de los bosques, la forestación y creación de superficies forestales, establecimiento de sistemas agroforestales, etcétera. No las voy a leer todas. Cada una se van desgranando y estamos en el proceso de traducir eso en un plan, en un programa y en definitiva en algo tangible, en inversiones que lleguen a los montes, a los bosques. Dentro de la filosofía y de la importancia creciente que tienen los montes, sin tener una política forestal la Unión Europea como tal, insisto, pues tenemos ejemplos como el proceso en el cual ahora la reforma de la política agraria común está entendiendo o está apostando por ello, hasta el punto de que en el llamado greening o reverdecimiento de la agricultura, ¿no? Nada menos que la Comisión plantea que el 30% de los fondos puedan ir a ese capítulo en los fondos agrícolas de ayudas, y que eso se traduzca en un 7% de la superficie agrícola de la explotación tiene que tener un carácter verde permanente, forestal, los setos, los cirates, las galerías de bosque, quizá las cárcavas o los arroyos que tengan una cantidad de especies naturales, vegetales allí, a un 7%. No es que no lo plantean como vaya a ser obligatorio, pero bueno, pero ahí va a ir una parte importante del dinero, aparte de la rotación y diversificación de cultivos. De manera que quizás podemos pensar que todas
todas los acuerdos internacionales, todo este proceso que decía yo de la evaluación del milenio, todo este análisis de Naciones Unidas, de la Convención de protección de la diversidad biológica, de la lucha contra la desertificación, los acuerdos como el que en la Asamblea General de Naciones Unidas de este último año se ha consagrado, de la degradación cero de las tierras en el mundo, o sea que como que el balance de degradación sea cero, por cada hectárea que se deteriore de bosque tiene que haber una hectárea nueva. Bueno, es un planteamiento divulgativo, propagandístico, pero político, y eso está consagrado. Y dice, bueno, ¿y quién lo cumple esto, no? ¿Quién se encarga de cumplirlo? Bueno, pues nos estamos encargando de cumplirlo a través de cuestiones más tangibles. El efecto de inspiración que tienen todos los convenios, todos los acuerdos internacionales en los redactores de los borradores cero de cada una de estas políticas, tanto a nivel europeo como posiblemente a nivel nacional, deseablemente, y en eso estamos los que estamos trabajando en ello, es más tangible y más importante de lo que parece. Por tanto, estos foros internacionales, que muchas veces nos aproximamos a ellos como algo que no deja de ser una fiesta dialéctica. Decía Canadá ha denunciado el convenio de lucha contra la desertificación, o sea, digamos que se ha salido de esa convención. Dice, bueno, Canadá es que no tiene desiertos. Bueno, es que esa convención va mucho más allá, y ahora más quiere ser la convención de la protección del suelo. Bueno, pues decía el primer ministro, el ministro de Exteriores canadiense, no, es que estas reuniones son festivales dialécticos, ¿no? Claro, con una aproximación así, con esa mentalidad, pues realmente resulta necesario echar un poquito de tiempo en explicar todas estas cuestiones, ¿no? No es algo que se quede en la dialéctica, ni mucho menos, una especie de tablas de la ley del medio ambiente que todo el mundo considera que están muy bien hechas, muy bien escritas, pero que nadie cumple. Y como ejemplo tenemos el Convenio Marco de Cambio Climático, ¿no? Que ha llegado a condicionar la industria y la vida nos repercute individualmente, incluso si nos preocupamos en informarnos cómo y por qué a cada uno de nosotros. Bueno, aquí no voy a pararme en cada una de las medidas en los artículos del borrador de reglamento, en las que en muchas de ellas cabe casi toda la actividad forestal, y la cuestión aquí es poner cuánto y cómo y de qué manera se coordina, y que luego pueda ser aceptable por la Comisión. Esto es un proceso de negociación. Ayer el profesor Aliez de Portugal comentaba sobre esta misma tarea, ¿no? Cómo lo está abordando Portugal. Y en ese proceso estamos durante este año 2013, y en este proceso hay algo importante que señalar, y es cómo en el momento actual, por lo menos en la Administración General del Estado, qué opciones tiene el mundo forestal, la resina, qué opciones tiene para ser considerado, ¿no? Para estar ahí, y quiénes son los valedores, los interlocutores que van a decir, oiga, que yo voy a estar en esa medida, o estoy implicado, o puedo aportar algo, y me tiene que tener en cuenta. Bueno, estamos en ese momento, y además los programas, voy a pasar hasta esta diapositiva para ir terminando. Los programas pueden ser nacionales, pueden ser regionales. De manera que las administraciones, como saben perfectamente, las administraciones regionales, la de Castilla y León, pues
pues a nivel regional pues tienen su cabida y su opción, y también programas nacionales. En definitiva, tenemos que ser conscientes de que estamos en ese debate dialéctico de que se ha abierto lo que puede ser el cumplimiento de los objetivos de la política agraria y de desarrollo rural, y los forestales, los resineros, los madereros que queden, los que restauran los bosques para protección de cuencas, etcétera, tienen que estar ahí. Y la mejor manera de estar ahí es conocer y tener la información de cuál es el marco y cuáles son las opciones, y debatirlas. En definitiva, diversificar, difundir y compartir ese proceso, ¿no? Es una importante responsabilidad. No hay que ser ingenuo. Luego no sabemos cuál va a ser la financiación. Ya sabemos que en principio va a ser menos que anteriormente. Habíamos visto, paso para atrás, qué nivel de inversiones había supuesto el anterior periodo, porque en distintos aspectos, forestación de tierras agrícolas ha sido la más importante, 618 millones, pero se ha cumplido un 52-74%. Luego hay otras que ni se cumplen porque no hay información, no hay aportación del Estado a nivel nacional. En definitiva, con este calendario que tenemos, lo que creo que la última cosa que sería conveniente que todos conociéramos o nos quedáramos con una idea de que todos podemos contribuir o podemos aproximarnos a esta tarea y tenemos algo que decir. Y la información está, no aquel que se interese por ella la puede obtener, tanto a nivel regional como a nivel individual, como las asociaciones forestales, como todos tienen el derecho quizás de participar, por supuesto. Luego ya cada uno tiene las responsabilidades que tiene que tener y tiene que representar a cada país, pero con un breve análisis, nosotros somos en la Administración, y termino ya, en la Administración General del Estado, la estructura en la que estamos involucrados o integrados los forestales, en ese sentido es muy favorable, porque estamos en la Dirección General de Desarrollo Rural y tenemos que cumplimentar, porque es nuestra obligación estas tareas. Quizás en otros sitios no sé cómo es esa aproximación. Es la primera vez que ocurre, ¿no? Antes sí se había participado, pero bueno, de una manera no tan directa ni tan integrada. Pero ahora tenemos que hacerlo, no solamente queremos, sino que tenemos que hacerlo. Y yo creo que eso es prometedor, y al mismo tiempo estamos aprendiendo cada día sobre cómo hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que con esto me cumplo con lo que me dices, Ben, y le doy las gracias por la atención y me disculpo por el retraso. Se ve que ayer agoté toda la puntualidad que tenía para un mes. Muchas gracias.